a desmarcar del análisis de la política y dedicar nuestros editoriales del mes de octubre a la historia, identidad e importancia de Guayaquil en la vida nacional. Guayaquil se desarrolló de manera acelerada como consecuencia del carácter fundamentalmente externo de nuestra economía, de la vinculación de su matriz productiva costeña al mercado mundial a través de las exportaciones de cacao, en especial, y de manera marcada a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Es, en consecuencia, el eje dinámico y funcional de ese proceso. El crecimiento de Guayaquil no ha significado exclusivamente su ampliación geográfica, sino la aparición de factores y la conformación de situaciones que han definido un escenario histórico, una identidad particular y propia. Su decurrir ha estado marcado por hechos relacionados con el proceso de constitución del Estado Nacional y por la centralización y concentración del poder. El carácter de eje regional de Guayaquil en el curso de su historia ha sufrido la influencia de confrontaciones entre los grupos fortalecidos por las actividades económicas emergentes, como el comercio de exportación, de importación, el aparecimiento de industrias, de actividades financieras, etc. Y el surgimiento de corrientes que apuntalaron la consolidación burocrática del aparato estatal. Pero ni las primeras incidieron de modo determinante en la conformación de un escenario de equilibrio relativo en su funcionamiento, ni las segundas, pese al control burocrático de las instancias oficiales de planificación y ejecución, han alcanzado a orientar su gestión a través de un tratamiento equitativo a partir de las necesidades regionales. Esta situación ha desembocado en dos procesos autónomos y por consiguiente no complementarios. Por un lado, se ha fortalecido la iniciativa privada, recelosa de la intervención estatal, y por otro, se ha consolidado hasta la exageración una burocracia de corte aparatista y desvinculada de las exigencias sociales. En el primer caso, tal iniciativa de ninguna manera ha significado el fortalecimiento pleno de la sociedad civil, y en el segundo, ha estado muy lejos de alcanzarse el consenso y la legitimidad del Estado como mecanismo válido de constitución de la nacionalidad. Las sistemáticas crisis agrícolas de la sierra de nuestro país, la atracción de mejores salarios en la costa y las mejores condiciones de vida de los centros poblados dieron lugar a amplios procesos de migración interna y al crecimiento de las ciudades. Guayaquil pasó a ser el polo de mayor atracción y a convertirse en una ciudad con similares características a los grandes conglomerados urbanos como Sao Paulo, México, Buenos Aires, Lima, etc. Los problemas resultantes de este proceso, tales como la ampliación geográfica y poblacional y el incremento exorbitante de demandas, chocaron con una estructura institucional incapaz de afrontarlos, con una organización social constreñida en su afán de lucro y con núcleos políticos inamovibles y esquemáticos. Se dio así una confrontación entre un proceso de modernización en las condiciones específicas de una sociedad subdesarrollada y la falta de respuestas para conducirlo. La débil sociedad civil y la deficiente, destartalada y luego prostituida estructura institucional dio paso a un vacío aprovechado casi desde el inicio por el populismo. Guayaquil entró de lleno a convertirse en una ciudad que ha crecido sin planificación, que se ha manejado durante un periodo sumamente largo por instituciones controladas de manera directa por el caudillo de turno, que se ha movilizado, estimulada por la manipulación y el clientelismo, y que se destruye en su cotidianidad de agresión y violencia. Pasar revista en forma detenida a cada uno de los hechos señalados se convierte en una necesidad insoslayable para hacer propuestas y plantear soluciones. Hace falta conocer la historia, puntualizar aspectos, analizar acontecimientos, revisar de manera objetiva y crítica los estilos políticos, el papel y la conducta de los habitantes, la forma de actuar de las instituciones, la función de los agentes sociales.
En suma, es imperioso revisar la historia, comprenderla en sus vacíos y aciertos, a fin de poder extraer de ella referentes a ser proyectados o experiencias a no repetir. Debemos tomar a cargo la necesidad de hacer esta propuesta como una forma de inducir al diálogo más amplio, dinámico y crítico respecto a lo que hay que hacer para construir el futuro de Guayaquil.